Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hoy vamos a hablar un tema no menos importante que los que hemos estado realizando. A esta altura, cuando ustedes ya han realizado todo lo que es el análisis biomecánico de su paciente, lo han visto en sedestación, en bipedestación estática, han hecho el control postural global, lo han visto caminar en dinámica, han analizado su marcha, han analizado los movimientos articulares, el ROM de cadera, rodilla y tobillo, y el primer metatarso falángica. Entonces ahora ya tienen un paneo general del paciente, pero descalzo. Entonces esta clase, por eso les decía, no es menos importante, ya que además tenemos que analizar el calzado del paciente, por dos motivos. Primero, porque necesitamos saber cómo gasta el calzado el paciente, cómo lo viene gastando a lo largo de la vida, y sobre qué calzado vamos a tener que realizar la ortesis plantar. Entonces, bueno, esta clase no es demasiado larga, pero es muy importante y tiene mucho material para que ustedes amplíen. Es un tema bastante apasionante, es lindo. Entonces, bueno, creo que una vez que vean los principios básicos, van a poder apreciar todos los distintos tipos de calzado y los porqués de las indicaciones. Bueno, a modo de resumen, en esta clase vamos a ver todos los que son los aspectos biomecánicos, fisiológicos y biomecánicos del calzado, por un lado, y por otro lado vamos a ver las partes de las zapatillas. ¿Y por qué me he enfocado solamente en zapatillas, tanto deportivas como urbanas? Porque nosotros el tipo de ortesis plantar que está, para lo que está pensada esta cátedra, es el calzado que mejor se adapta. Pero por supuesto después, bueno, les voy a dejar una lectura complementaria para que vean sobre el calzado de seguridad, las características del calzado de seguridad y un poco de historia del calzado que ustedes pueden leer a gusto y cuando vayan teniendo tiempo. Bueno. El calzado, cuando nosotros hablamos de una práctica deportiva, ya sea caminar, el calzado es el aspecto más relevante en todos los deportes, ya sea que practiquemos pádel o practiquemos running o simplemente hagamos caminatas de 1 hora diaria, el calzado va a cumplir una función importante. Y es por eso que fue diseñado. Y tiene dos funciones principales. La primera es proteger el pie frente a las agresiones del entorno y las grandes cargas, tanto mecánicas como térmicas. Y la segunda función, a modo global, es favorecer la eficiencia del movimiento y el desarrollo de la actividad. Entonces, bueno, nosotros cuando pensamos en un calzado y necesitamos y queremos valorar la utilidad del calzado, nos vamos a basar siempre en estas dos funciones. Bueno, está protegiendo este calzado el pie frente a agresiones del entorno y está favoreciendo la eficiencia del movimiento y el desarrollo de la actividad. Bueno, esto es como el punto clave del calzado. Por ejemplo, las ojotas o las sandalias, hay unas sandalias que vienen tipo romanas, muy bonitas, que tienen todos los dedos, que se ven todos los dedos, que viene con una tirita en el medio y que alcanza a agarrar el talón y que además es chatita, chatita. Ese calzado realmente está cumpliendo la función, estas dos funciones principales. Definitivamente no está protegiendo el pie frente a ninguna agresión externa y tampoco está favoreciendo la eficiencia del movimiento. Entonces, bueno, cuando nosotros proponemos al paciente una reevaluación del calzado, enfoquémonos primero en estos dos puntos, que son dos puntos generales. Después, bueno, vamos a los aspectos biomecánicos. Uno de los aspectos biomecánicos del calzado es la amortiguación de los impactos. Esto fue para lo primero que se hizo, que se comenzó a diseñar el calzado deportivo allá en la década del 60 más o menos, cuando Nike
tuvo el auge de sus zapatillas, lo primero que pensaron, bueno, fue amortiguar el impacto. Porque los impactos que se producen tanto en el antepié como en el talón durante la marcha de la carrera o el salto, por ejemplo, van a provocar, pueden provocar algunas patologías o trastornos que sean degenerativos tanto en articulaciones o dolor lumbar o algún tipo de molestias en el paciente o problemas musculares. Entonces, bueno, lo primero que se buscó en el calzado deportivo es la amortiguación del impacto. Y que cuando nosotros caminamos, acuérdense de lo que vimos en la clase anterior, que trasladamos de una pierna a la otra alternadamente todo el peso del cuerpo. Pero cuando caminamos, cuando corremos, la fuerza que nosotros, como elevamos el centro de gravedad, la fuerza que nosotros hacemos, el suelo la devuelve con la misma intensidad. Entonces, el peso ya no solamente está soportando el peso del cuerpo, sino que además está soportando una fuerza de reacción importante, y ni hablar si haces un trabajo de saltos. Entonces, bueno, ¿qué se buscó? Amortiguar, que no hayan tantas lesiones en los deportistas de aquellos tiempos. Pero además nosotros tenemos mecanismos fisiológicos de amortiguación del impacto. El principal en el pie es la grasa del talón, que está dividida en septos y es un mecanismo fisiológico de amortiguación de impactos. Pero también los movimientos de flexo-extensión de rodillas cumplen, flexo-extensión de rodillas, tobillo y cadera cumplen función importante en cuanto a la amortiguación del impacto. ¿Y cómo se mejora con el calzado? ¿Cómo podemos favorecer esta amortiguación? Y con un contrafuerte que esté bien diseñado, que abrace todo el talón y que impida que el talón se aplaste. Y después, la incorporación de las plantillas, si la zapatilla no cumple esta función, podemos incorporar plantillas con formas de cazoletas. Eso va a hacer que la grasa del talón quede más amortiguada, más contenida dentro de la zapatilla. Y también hay que tener en cuenta que hay calzados que van a limitar estos mecanismos de amortiguación, estos mecanismos fisiológicos. Por ejemplo, el calzado que tenga una botita, que tenga una caña, el calzado de seguridad, todo lo que limite la flexión de tobillo va a terminar limitando los mecanismos propios de amortiguación del pie. Bueno, ahí está lo que había explicado. Me olvido y voy antes que el power. Después, otro de los aspectos biomecánicos que tiene el calzado es el agarre al suelo. Fíjense en esta zapatilla, lo que tiene abajo como suela son taquitos. Estos tacos, esta no es una zapatilla para todo el mundo, obviamente, pero estos taquitos lo que hacen es favorecer el agarre al suelo, la tracción, el grip. Entonces, el agarre entre el calzado y la superficie durante la ejecución de una actividad es lo que va a generar fuerzas necesarias tanto para la impulsión como para el frenado o la estabilización del pie en el suelo. Y vamos a tener fuerzas de fricción y fuerzas de tracción. La fricción es la fuerza generada en el contacto entre la superficie de la suela y el pavimento, y pueden generarse de dos tipos, ya sea longitudinal o rotacional. Fíjense cómo está distribuida, cómo está diseñada la suela de esta zapatilla, que tiene círculos. Esta es una zapatilla de tenis, tiene suela que se llama suela caramelo, y tiene a la altura de la primer metatarsofalángea círculos que favorecen la rotación. A la altura del talón también tiene círculos que van a favorecer la rotación, y tiene a su vez líneas que van a favorecer el desplazamiento del pie hacia adelante. Las fuerzas de fricción y las fuerzas de tracción son necesarias para que podamos dar correctamente el impulso.
posteriormente. Y después la tracción es un fenómeno que sucede con la utilización de los tacos en superficies naturales. Los tacos son estas cositas, esto rojo que se ve acá, esto amarillo, esos son tacos. En los botines de fútbol también están los tacos. ¿Y qué es lo que producen? Que el pie se ancle bien en una superficie natural, que no se genere el deslizamiento para que pueda dar el impulso. Estos son distintos tipos de suela. Vieron que recién les comenté que habían algunas que eran rotacionales y otras longitudinales. La primera, esta es una típica zapatilla de running, que lo que hace es favorecer los movimientos fisiológicos del pie, la traslación de fuerza. Y la última, fíjense que también tiene más o menos un interlineado parecido. Cada suela, cada dibujo de suela va a tener una función. Después, el control y la adaptación a los movimientos del pie. Esto es algo también bastante importante. Hay movimientos del pie que no deben ser controlados. Hemos hablado largamente sobre la pronación y la supinación en esta parte del curso. Hemos hablado que son movimientos que son fisiológicos, que todos realizamos un momento de pronación y un momento de supinación, que lo que es antifisiológico sería la hiperpronación, cuando ya el eje del pie, el eje de la subastragalina, cambia totalmente y se invierten las funciones musculares. Pero por lo pronto, si no existe este momento de hiperpronación o un pie extremadamente supinador, el calzado no debería de controlar estos movimientos. Tampoco puede controlar o puede influir en la flexioextensión del tobillo, salvo que el deporte lo amerite. Pero estamos hablando de personas que tienen una vida diaria cotidiana, normal, que a lo sumo van a caminar o van a correr o hacen algo de ciclismo. En este sentido, por ejemplo, si ya nos pasamos a un andinista, las características del calzado cambian absolutamente. Si nos pasamos a un otro deporte como el enduro, por ejemplo, y tenemos que referirnos a otro tipo de calzado. Acá estamos hablando en condiciones normales, en condiciones cotidianas que ustedes se van a encontrar con sus primeros pacientes. Tampoco la flexoextensión y la movilidad de los dedos. La movilidad de los dedos, recuerden que los dedos hacen el impulso, trabajan activamente en el impulso. Entonces, ningún calzado debería delimitar esta movilidad de los dedos en condiciones normales. Bueno, ahí está lo que les dije, otra vez. Bueno, y también hay movimientos que pueden resultar lesivos. Estos movimientos que pueden resultar lesivos porque son en una actividad intensa, por ejemplo los saltos, van a llevar a ciertas articulaciones a grados máximos de movimiento y que pueden llegar a desembocar en lesiones repetitivas como las tendinitis. Entonces, por ejemplo, si tenemos un paciente que realiza trekking habitualmente 2 veces por semana, y va a la montaña, entonces ahí ese paciente va a estar necesitando una zapatilla que tenga mayor control de los movimientos. Entonces, en algunos aspectos, el control y la adaptación de los movimientos del pie es nocivo y en otros va a favorecer. Todo depende de las características que trae nuestro paciente. En una pisada normal o en condiciones normales, el calzado no debería de controlar los movimientos fisiológicos. Después otro aspecto biomecánico es la distribución en las presiones de la planta del pie. Cuando nosotros estamos caminando, el peso del cuerpo va a apoyar todo el peso del cuerpo apoya sobre la planta de un pie en el momento monopodal. Entonces, ahí tenemos que pensar que si la persona tiene 80 kilos, vamos a tener durante la marcha un momento de apoyo del pie izquierdo y otro momento de que todo el pie derecho va a soportar los 80 kilos de esta persona. Y así sucesivamente con cada paso que se dé. Entonces,
En ese sentido, el calzado tendría que ser un buen distribuidor de las presiones en la planta del pie. ¿Y qué pasa acá? Por ejemplo, con el calzado de tacos. ¿Les parece a ustedes que el calzado con tacos va a generar esta buena distribución de las presiones en la planta del pie? Ciertamente no. Va a generar más bien una alteración en la distribución de las presiones. Y también el diseño del calzado, el ancho del antepié y el ancho del mediopié y del retropié, va a influir en esta distribución de las presiones. Por ejemplo, ¿se acuerdan las marcas deportivas del calzado? Por ejemplo, las zapatillas Adidas tienen un antepié más ancho, porque han sido diseñadas sus fabricantes piensan en el mercado anglosajón. En cambio, las zapatillas Mizuno tienen un antepié que es mucho más angosto y alargado, porque su mercado favorito es el asiático. Por las características morfológicas de los anglosajones y de los asiáticos, unas se enfocan en un antepié, un pie más ancho, más grande y más corto, y otras en un pie que es más delgado, más huesudo y más largo. Entonces, ahora cuando nosotros vamos a comprar o le vamos a indicar a nuestro paciente qué tipo de zapatillas puede elegir, tenemos que ver primero la morfología del pie, porque todo esto de la horma va a influir en la distribución de las presiones del pie. Bueno, también un poco de lo que hablábamos, otro aspecto biomecánico es la adaptación de la forma del pie. La zapatilla debe ajustarse correctamente al pie. Debe ser una zapatilla que cuando el paciente se la pruebe, le quede cómoda. Y eso siempre se lo tienen que recalcar al paciente. La zapatilla no se va a estirar, no se va a acomodar, no se va a agrandar. Eso es cuando, al contrario, el pie se va a dilatar durante el día y el pie es el que va a sufrir las modificaciones, pero no va a sufrir modificaciones del calzado. Tiene una estructura estable el calzado. Entonces, y siempre tiene que adaptarse a los ejes de movimiento, al tamaño y a la forma. Si el paciente tiene un pie con el segundo dedo más largo o tiene un pie cuadrado, claramente el calzado tiene que respetar esta forma, porque si no se van a producir las patologías de los dedos del pie. Y ahora terminamos los aspectos biomecánicos y vamos a pasar a los aspectos fisiológicos. Los aspectos fisiológicos son menos, son dos. Uno es el consumo energético y el otro es el confort térmico. Vamos a ir al consumo energético. Es muy importante que el calzado no sea excesivamente pesado, no tenga demasiado peso, porque cada gramo de peso va a necesitar un esfuerzo extra del paciente para dar el paso. Entonces, andar con calzado que lleva asociado un mayor gasto energético debido a dos razones fundamentales. El peso extra y también la rigidez del calzado. Los distintos estudios demuestran que el consumo aumenta entre un 0,7 y un 1% por cada 100 gramos adicionales. Y esto, si lo traducimos a 5.000 pasos diarios, es una barbaridad. Y otro de los aspectos fisiológicos es el confort térmico. Y podemos resumir el confort térmico en distintos puntos. El aislamiento, por el grosor, el tipo, la cantidad de capas que tenga el calzado, el aislamiento térmico principalmente en invierno, el transporte del sudor de interno a externo adecuado, la ventilación y la impermeabilidad. Esos serían los aspectos fisiológicos del calzado que tenemos que también tener en cuenta. Bueno, y ahora vamos a las partes del calzado. A ver, espérenme que voy a poner otra vez la cámara, porque acá tengo unas cositas para mostrarles mientras. Cuando nosotros dividimos el calzado, lo vamos a dividir en tres. El upper, esto es una zapatilla
que está desarmada. Esto es el upper, o capellada, que le decimos. Recién cuando hablábamos de las distintas capas, fíjense en qué es esta capa, después esto tiene una telilla más, tiene una goma espuma y la que está en contacto con el pie. Ahora en general se recomienda que cada vez esta cantidad de capas, y acá tienen un almohadillado en el contrafuerte, ven que este es el contrafuerte, que ya se los voy a mostrar, y ahí tiene un almohadillado para favorecer el confort del retropié y el deslizamiento del pie también. Y después acá tengo otro tipo de upper, de otro tipo de zapatillas, que el upper incluye esta telilla que nosotros vemos, que viene cosida. No sé si se alcanza a distinguir, espero que sí. Bueno, la función principal del upper es proteger la protección del dorso del pie y la contención del pie respecto del calzado. Después tenemos la media suela. Acá tenemos una media suela. En este caso, tiene una cápsula de aire. Una zapatilla que ha sido con cápsula de aire. La mayor cantidad de zapatillas, o sea, Nike es como el principal hacedor de zapatillas con cápsulas de aire, pero bueno, ahora en el mercado se encuentran un montón. La principal función de la media suela es la amortiguación y la contención del pie. Fíjense, acá tenemos otra media suela con otras características distintas. Fíjense, espero que se pueda ver, que tiene como el formato del pie. Y después tenemos la suela. La suela es algo que en esta zapatilla la veríamos acá abajo, con taquitos. Eso que se ve ahí es la suela. Y la función principal de la suela, en relación del calzado, es la relación del pie con el suelo. Y va a producir tracción, fricción o deslizamiento. ¿Por qué incorporé la palabra deslizamiento acá? Porque no solamente estamos hablando de estas suelas así, de estas suelas que si bien está súper gastado los taquitos, sino que hay suelas que son lisas, como por ejemplo las suelas caramelas. O algunos botines de futsal también vienen más bien lisitos, entonces tienen que favorecer el deslizamiento. Continuamos. Entonces, una linda zapatilla de marca o con el color de moda, ¿es para cualquier persona? Definitivamente no. Nosotros cuando vamos a recomendarle un tipo de calzado al paciente vamos a tener que fijarnos primero y principal en la morfología para determinar qué tipo de marca es la que va a necesitar. Como les decía recién, les comenté con respecto a Adidas y a Mizuno, y así se da con todas las zapatillas, con las Axis, con las Nike y todo, que se enfocan a determinados mercados. Entonces van a tener características distintas, o el upper más ancho, o la suela, por ejemplo, las Nike que les decía que fueron pioneros en las cápsulas de aire. ¿Y por qué? Porque el anglosajón es más bien pesado, no son livianos, entonces necesitaban mayores amortiguaciones. Entonces todo el calzado de las grandes marcas han ido enfocándose a un público y a otro. Entonces nosotros nosotros somos un país del tercer mundo que recibimos de todo un poquito y lo que hay, y lo que sobra. Entonces cuando le vamos a recomendar un tipo de calzado al paciente, nos tenemos que guiar por las características, por la morfología del paciente, por la clínica del paciente y por el estudio de la pisada dentro de lo posible. Ahí tienen un ejemplo de zapatilla Nike que tiene una cápsula de aire completa. Después, ahí tienen otro modelo de zapatillas, que son las Boss de Adidas, que han salido hace unos 5 años aproximadamente, que tienen gran capacidad de amortiguación de impactos.
otra zapatilla Nike, una Asics, eso que se ve amarillo, eso sería la suela. Y después esto que se ve acá celestito es un control de torsión que ya lo vamos a ver. Y esto, fíjense, esto es una línea de guía, ya lo vamos a ver bien. Y esto que está acá es una descarga del talón. Otro tipo de zapatillas, Adidas, también con la suela Boss, son excelentes suelas de amortiguación. De amortiguación, no de contención. Después acá viene otro tipo de zapatilla que está toda articulada, de Nike. Por lo general las fábricas invierten mucho, las marcas invierten mucho en tecnología. Pionera en inversión en tecnología es Nike. Ellos son quienes más gastan. Otro tipo de zapatillas. Una zapatilla súper contenedora. Otro estilo de zapatilla, que observen este plastiquito que hay acá. ¿Por qué les muestro estas fotitos de zapatillas? Porque quiero que vayan viendo los distintos elementos y los distintos diseños. Acá tenemos una bota. Una bota, sí, una bota sería. Una botita. Volvemos a tener otra zapatilla con control de torsión, con descarga en talón, con suela continental. Esta suela tiene esta característica, que parecen panales de abeja. Entonces la descarga del peso se realiza, por ejemplo, en este primero y en estos dos quedan intactos. Con descarga en el talón, con elementos rotatorios, con elementos rotatorio anterior, con tacos, con control de torsión, con quebrante de puntera. Otro estilo de zapatilla. Esto es una descarga de talón. Son muy buenas las zapatillas que tienen descargas de talón para los pacientes, ya sean pesados, con dolores lumbares o con dolores de rodillas. Y ahí ya nos pasamos al calzado minimalista. El calzado minimalista, ahora lo vamos a ver. Vamos para atrás. Bien. Bueno, entonces, ¿qué elementos vamos a encontrar en la suela? Como les dije primero, en la suela vamos a encontrar algunos elementos. La suela lo que hace es relacionar, primero, lo que hace es relacionar el suelo con el pie y con el calzado. Entonces, en la suela vamos a encontrar líneas de guía, vamos a encontrar distintos dibujos de suela. Esta es una zapatilla que la suela está articulada. A ver, vamos a ver otra. A ver si tengo otra suelita acá. Distinta de esta otra suela que no está articulada. Fíjate que es una sola pieza y lo único que tiene son unos cortes transversales en el medio pie, pero que no son completos. Esta suela, por ejemplo, está articulada. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros vamos a ejecutar el despegue del pie, la zapatilla a esta altura va a favorecer que se doble el pie, que se flexione a la altura de las metatarsofalángicas. Después vamos a encontrar elementos de giro como estos que vimos acá. Esto es parte de la suela, este también es parte de la suela. Vamos a encontrar las descargas de talón, que también hablamos, elementos de salto, perdón, me fui para el otro lado. Por ejemplo, acá tenemos otra amortiguación que es parte de la suela. Elementos de salto, las cápsulas de aire en un principio fueron diseñadas para el salto. Esto es un elemento de salto.
Después vamos a encontrar otros elementos, como por ejemplo estas punteras, son parte de la suela. Después en la media suela. La función de la media suela es la amortiguación y la contención del pie. Entonces, lo primero que vamos a poder observar en una zapatilla es el drop. ¿Qué es el drop? Es la diferencia de alto entre lo máximo del retropié con lo mínimo del antepié. Entonces vamos a clasificar el drop como, según el drop vamos a clasificar la zapatilla como una zapatilla amortiguadora, muy amortiguadora, de hasta 20 milímetros es una zapatilla muy amortiguadora, 20 milímetros son 2 centímetros de drop. Una zapatilla hasta 12 milímetros, una zapatilla amortiguadora, de 4 a 8 milímetros, una zapatilla natural, y menos de 4 milímetros, una zapatilla minimalista, que estamos hablando de una zapatilla como esta, que no tiene diferencia entre el retropié y el antepié, o como esta, que más bien parece una media. Después, otro elemento que vamos a tener en cuenta en la media suela es el grosor. ¿Cuánto de grueso es? Fíjense que esta zapatilla, que es una Axis, tiene un grosor medio distinto de esta y muy distinto de esta, definitivamente. Entonces, a mayor grosor, si el ancho es parejo, vamos a tener mayor amortiguación. Mientras más elementos de contención tiene una zapatilla, menos va a favorecer los movimientos fisiológicos del pie. Después otro elemento que vamos a tener en cuenta en la media suela es el quebrante de talón. El quebrante de talón es esto que se ve acá atrás. En esta zapatilla es mínima, creo que no he puesto ninguna zapatilla que tenga buen quebrante de talón. Y el quebrante de talón va a favorecer esto que nosotros aprendimos en la clase anterior, que se llama mecanismo de Windlass, que es cuando hacemos una flexión del primer dedo o el primer dedo asienta con fuerza con el suelo, se produce una supinación del retropié. El quebrante de talón lo que hace es favorecer eso. Y si pudiesen ver, si ven las líneas que tiene el quebrante de talón de esta zapatilla, están diseñadas justamente para ese movimiento de levantar el talón. Otra parte muy importante en las zapatillas de adulto, en las zapatillas de niño, es para otro tema. Es otro tema distinto. En las zapatillas de niño el quebrante de puntera nos tiene que hacer desconfiar. En las zapatillas de adulto, sobre todo si el paciente es una persona muy activa o detectamos que tiene un problema en el despegue del pie del suelo, vamos a recomendarle el quebrante de puntera, que es esto, que está acá. Esto es quebrante de puntera. Es esa curvatura hacia arriba que lo que va a hacer, o para qué se diseñó, para favorecer el despegue. Y cuando nosotros vamos a comprarnos unas zapatillas, el quebrante de puntera debería empezar a la altura de las metatarsofalángicas. Después, las descargas que les mencioné recién, que se ven por la suela, pero que suelen ser parte de la media suela, son como oquedades que surgen, tanto como esta, o como la que les mostré recién, surgen en la media suela, la oquedad, sino que las apreciamos por la suela. Esta otra oquedad, esas otras descargas también, esas descargas, esas líneas son descargas también. Después, la línea de guía de la que hablamos recién, que se las mostré en una zapatilla, acá en esta ASICS tiene una línea de guía, hay varias líneas de guía, lo mismo que también hay varias, ay, se me fue la palabra, perdón, varias zapatillas articuladas. Las articulaciones, por ejemplo, esta
zapatilla es una zapatilla muy articulada. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes se proponen enrollar la zapatilla, casi que lo podrían hacer. Porque es una zapatilla que por donde quieran se va a flexionar, porque tiene toda la suela articulada. Después, bueno, las cámaras de aire de las que hablamos recién. Los newtons son esos taquitos que nosotros vemos en las zapatillas, como estos, son newtons, se llaman, o en los tacos, o en los botines de fútbol también son newton, o en las zapatillas Salomon también esos son newtons. Los surcos, también los que son parte de la media suela, tratan de ser elementos imperceptibles o que se vean bonitos, pero ¿qué es lo que hacen los surcos? Tienen una función muy importante. Además de facilitar la amortiguación, porque hacen una zona de descarga, dispersan los contaminantes del suelo. ¿Y los contaminantes del suelo qué son? La tierra, las piedras, el agua. Después otro elemento importante es el contrafuerte, que en algunos calzados el contrafuerte es esta zona de acá. En algunos calzados van a encontrarse con contrafuertes más rígidos, como esta, por ejemplo, que tiene esto blanco que se observa es de plástico, más una gamuza, más una telilla, más el propio upper, y acá tienen un pedacito de cuero. O sea, esta es una zapatilla que tiene un contrafuerte bastante importante. Y en otras zapatillas, el contrafuerte simplemente es un refuerzo en el talón. Un buen contrafuerte lo que va a hacer es favorecer el mecanismo de amortiguación del talón, pero no todos los talones lo necesitan. Este es un contrafuerte medio, no tiene demasiada rigidez. Después vamos a encontrar elementos de pronación o elementos de supinación. Y ahí vamos a ir. Por ejemplo, esta zapatilla tiene esta curvatura acá a la altura de la quinta cabeza metatarsiana y además tiene una densidad negra a la altura de la misma cabeza metatarsiana. ¿Qué les parece que es? ¿Para qué tipo de pisada puede haber sido diseñado? ¿Qué tipo de pisada es la que nosotros queremos contener con esta zapatilla? Una pisada supinadora, una pisada que es hacia afuera y que la cabeza del quinto metatarsiano es la que está permanentemente expuesta a las fuerzas de reacción del suelo. Esta zapatilla ni les cuento la cantidad de elementos de contención que tiene. También en la media suela, fíjense en los piquitos que hace, porque esta zapatilla, el objetivo de esta zapatilla es que el pie esté prácticamente rígido adentro de la zapatilla. Después, otro elemento que se encuentra en la media suela es la doble densidad, que se las mostré recién. Ah, bueno, acá también tenemos otro elemento de... este es un elemento antipronación. Esto que se ve acá gris a esta altura es un plástico, un polipropileno, que se pone con el objetivo de que las fuerzas de cuando se hace la pronación no llegue totalmente el efecto hasta el suelo, sino que controla el exceso de pronación. Y por último, vamos al upper o la capellada. Yo siempre le digo upper, pero comúnmente todos le decimos capellada, y nos vamos a encontrar con distintos elementos. Uno de los elementos importantes del upper, muy importante, y que a la mayoría de las personas les parece estético, es esto, es el refuerzo de las marcas. Fíjense que esta marca, acá tenemos una zapatilla Adidas, otra Adidas, las tres líneas de Adidas de las zapatillas coinciden con el acordonado. Vamos para el otro. El refuerzo de la marca coincide con el acordonado, sujeta el acordonado y también tenemos el acordonado. La función principal que tiene es sujetar el arco del pie con la zapatilla para que no vuele. Acá tenemos una zapatilla también que tiene mucho refuerzo en el medio pie.
Acá tenemos otro ejemplo también, fíjense que está la marca puesta como elemento contenedor lateral externo, y además tiene como distintas costuras que coinciden con el acordonado. Menor refuerzo. Acá, por ejemplo, en esta zapatilla, fíjense que solamente tiene un refuerzo del lado interno con respecto al acordonado y la marca como contenedor, pero mucho menos. Es una zapatilla más tirando a natural esta. Acá tienen un elemento muy contenedor. Acá, por ejemplo, en esta zapatilla tienen un contrafuerte que es débil, porque es solamente una tela. Tienen un elemento antivalgo o supinador, fuerte porque es un plástico, y también tiene un elemento de contención del arco del pie bastante importante, bastante fuerte, porque es también como un plástico. Después, adentro de la zapatilla, nos vamos a encontrar con la palmilla, que es la plantilla que trae la zapatilla, y nos vamos a encontrar con la telilla, que es eso que les mostré yo recién, que viene cosido. Todos esos son elementos de contención. Ahora bien, hay un scoring, que es internacional, para decir si es una zapatilla muy contenedora o muy amortiguadora hasta el minimalismo. Entonces, por ejemplo, con todo lo que nosotros hemos hablado recién, con los elementos que son parte de las zapatillas, nos vamos a proponer analizar, por ejemplo, esta zapatilla. Entonces, si tenemos que calcular el drop, que es la altura, la diferencia entre el retropié y el medio pie, podríamos llegar a decir que esta tiene un drop de 12, aproximadamente, no lo estamos midiendo. Entonces se califica como, con respecto al drop, como una zapatilla amortiguadora. ¿Tiene contención en el retropié? Definitivamente sí tiene una contención bastante fuerte. Otro puntito más para una zapatilla contenedora. ¿Contiene la pisada a la altura del antepié? Y si tiene este polipropileno, que lo que hace es evitar el exceso de pronación. Después tiene un elemento, tiene un acordonado que es muy fuerte, fíjense que tiene seis agujeros de cordón, y además tiene un refuerzo de cuero con un refuerzo de plástico, más el refuerzo de las costuras, más el refuerzo entre el medio, en la parte baja de la capellada. Y además, este acordonado se sujeta firmemente a una puntera. Y además trae otra puntera. O sea que esta es una zapatilla que contiene muchísimo el pie. Difícilmente este pie, esta zapatilla, y tiene un quebrante de puntera, que yo les había dicho que tendría que comenzar más o menos a esta altura, la metatarsofalangica, y recién comienza a la altura de los dedos. O sea que, ¿qué quiere decir? Que difícilmente el pie dentro de esta zapatilla vaya a poder realizar sus movimientos fisiológicos. Y si los realiza, los va a hacer con mayor esfuerzo del paciente o de la persona que los utiliza. Después analizamos esta otra zapatilla. Por ejemplo, esta zapatilla tiene un grosor interesante, o sea que es una zapatilla bastante amortiguadora, tiene quebrante de talón, tiene un muy buen quebrante de puntera, tiene un refuerzo del contrafuerte relativamente, un contrafuerte medio, no es demasiado, si bien está unido al acordonado que sujeta el retropié con respecto al medio pie, tiene un acordonado bastante contenedor y no tiene puntera por arriba, sino que tiene este diseño. Entonces esta zapatilla va a favorecer, y tiene en la parte de la media suela, tiene un control de torsión del pie. El control de torsión limita los movimientos de pronosupinación. Entonces, si nosotros tuviésemos que clasificar esta zapatilla y le pondríamos que es una zapatilla medio contenedora, porque si bien tiene
tiene algunos elementos que van a favorecer los movimientos fisiológicos del pie, tiene otros elementos que, como el quebrante, el control de torsión, lo va a limitar. Tiene descarga en el talón también. Y sí, bueno, no nos vamos a poner a evaluar todas, sino que quiero mostrarles la diferencia con esta zapatilla. Ahora, fíjense qué distinta que es esta zapatilla. Yo esta zapatilla la clasificaría como una zapatilla natural. ¿Por qué? No tiene un grosor demasiado ancho, está articulado, o sea que en cada momento que el pie quiera flexionarse va a favorecer los movimientos de flexión del pie. Esta zapatilla, si ustedes se propusiesen doblarla, girarla, la podrían girar con facilidad, sin demasiado esfuerzo. Tiene un leve refuerzo en la puntera, tiene un acordonado que si bien tiene 5 agujeritos, fíjense en que apenas está sujeto un poco al retropié. Y tiene un contrafuerte que no es demasiado fuerte. Entonces esto lo clasificaríamos como una zapatilla natural, perdón. Bueno, hasta acá sería la clase de calzado. Hasta acá es donde yo quiero que ustedes estudien. Voy a ampliarles un poquito el tema con respecto al calzado minimalista. El calzado minimalista es algo que se ha puesto de moda, algo que a mí en lo personal me gusta bastante, es el barefoot, que es como caminar o correr descalzo. Fíjense que las características de estas zapatillas son las más parecidas al pie. Entonces, hay estudios que dicen que nuestras patologías del pie están determinadas por el tipo de calzado que nosotros utilizamos. Entonces, los defensores de las zapatillas minimalistas promueven esto en función de restablecer las funciones biológicas del pie, que nosotros ya la sabemos muy bien, que es la propiocepción, acomodar el cuerpo sobre el terreno, la información, bueno, todas las características, la información térmica, todas las características que nosotros conocemos de nuestros pies. Entonces, bueno, la idea de estas zapatillas es justamente no limitar en absoluto los movimientos naturales del pie. A mí personalmente me encanta. Bueno, y este es un caso. Es una paciente que llega a la consulta a los 34 años, que tiene pies planos flexibles, la posición en valgo del hueso calcáneo, y una deformidad también de las rodillas en valgo. Los síntomas eran obviamente dolor en las rodillas y en la lumbar. Usaba plantillas ortopédicas rígidas que siempre le habían estado recetando para alinear el arco del pie. Entonces, el médico que hizo este estudio le indicó a la paciente la eliminación de las plantillas ortopédicas gradual y seguidas de entrenamiento. Y fue incrementándolo poco a poco, o sea, no fue de un día para el otro. Y el resultado fue este que se ve en las imágenes. En el 2012, fíjense en el valgo que tenía en el calcáneo, importantísimo. En el 2014, cómo se había alineado ese valgo. Con calzado minimalista y la eliminación de las plantillas ortopédicas. Estamos hablando de una paciente de 34 años, o sea que siempre nosotros siempre tenemos la posibilidad de corregir las estructuras. Eso, por más que hayan personas que les vayan a decir o que en la jerga diaria se diga que nosotros no modificamos nada porque solamente se modifican de niños, fíjense que yo les estoy mostrando un caso de la misma paciente, de un estudio que estuvo comprobado, que en 2 años se corrigió el valgo del talón. Con ejercicios. Ahí hay otra foto, fíjense en el arco. La alineación del medio pie. Bueno, ese es un tipo de zapatillas minimalistas de la marca Merrell.
Otro tipo de calzado minimalista, fíjense que no hay drop, no hay grosor, elementos de contención mínimos en los casos en los que hay, otros no tienen elementos de contención. Ese es súper minimalista. Bueno, y esta es una foto que seguramente han visto montones de veces en la web, que es de los indios tarahumara que corren descalzos y corren 160 kilómetros, eso es una maratón, y siempre ganan, viven en México. Así que bueno, hasta acá la clase de hoy, espero que les haya gustado, y nos vemos en un ratito.